Hola, soy Ann. Hace poco me vi El Eternauta 2 veces y decidí hacer una muñeca del protagonista Juan Salvo. ¿Qué es El Eternauta? El Eternauta es una serie de Netflix basada en la historieta del mismo nombre que fue publicada en el año 1957 en Argentina. Fue creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López y es una de las historietas más importantes del país y de Latinoamérica. La serie sigue a un grupo de amigos en su supervivencia ante la nieve tóxica que empieza a caer en pleno verano y te mata cuando te toca. La verdad es que es increíble ver una serie de ciencia ficción tan impresionante salir de Argentina. Se siente como un gran paso y el mensaje de nadie se salva solo me parece más importante que nunca. La segunda vez que la vi, hice una página de bocetos que después usé de referencia para la ropa de la muñeca. Para modelar el cuerpo, primero hice un boceto del cuerpo completo y de ahí seguí con una base de papel de aluminio. Para hacer la muñeca usé la masa DAS, que es en base a papel. La verdad que no me gustó trabajar con esta masa. Cuando se seca es muy dura, pero es frágil y se desarma fácil cuando hay que cortar para arreglar alguna imperfección. Prefiero mejor la arcilla polimérica para este tipo de trabajos. Me costó encontrar la mejor manera de grabar este video, así que varios cambios de ángulos hasta que me decidí por poner el teléfono a la derecha mientras trabajaba. Cuando terminé con el modelo del cuerpo y la masa se secó, corté en donde van a estar las articulaciones. Con eso hecho, seguí por la cabeza, agrandando el cráneo con más masa y terminando sus rasgos faciales. Acá usé varias imágenes de la serie como referencia para que se pareciera más al personaje. Con todo seco, reforcé y lijé todos los pedazos antes de unir las pelotitas para las articulaciones. Esta muñeca es una BJD, una Ball Jointed Doll o muñeca articulada por bolas, que es el tipo de articulaciones que tiene. Intenté hacer las pelotitas con la masa DAS, pero se desarmaban cuando quería hacerle los agujeros, así que terminé armándolas y uniéndolas con arcilla polimérica. También hice las manos y pies de este material, los tienen ganchitos para poder ponerle el elástico al final. Después pinté todo de blanco para tener una base uniforme y seguí con el color de la piel. Tuve que hacer varias capas para que quedara bien y cuando se secó le agregué un rubor a las articulaciones y la cara con pasteles.
Para la ropa primero hice bocetos de los patrones y después medí la muñeca y los agrandé y cosía todo a mano. Primero hice su mochila, se le pueden poner cosas adentro y todo. La siguiente fue el abrigo, para el que no tenía tela del color correcto, así que pinté una que era más clara. La remera y el pantalón no necesitaron ser pintados y los dos tienen botones para vestir a la muñeca más fácil. También armé zapatitos, guantes, una capucha azul y la icónica máscara. Esta no es la primera muñeca de este tipo que hice, tengo otras dos. Todas funcionan con elásticos bien estirados que las mantienen unidas y permiten que se muevan. La primera que hice fue una muñeca de Jonathan Sims del podcast de Magnus Archives. A diferencia de las otras dos muñecas, la de Juan tiene una articulación extra en el torso para poder girarlo y encorvarlo. Esta muñeca tiene dos elásticos, uno que va de la cabeza a los pies y uno que va entre los dos brazos. La parte de atrás de la cabeza se separa para poder atar y cambiar el elástico de ser necesario en el futuro. Esta parte se une con dos imanes. Para terminar de armarla le puse los ojos, le pinté sus cejas y le añadí el cabello y su barba. Último fue vestir a la muñeca, atarle los cordones, abrigarlo con la capucha y el abrigo, ponerle la máscara y la mochila. También le agregué un poco de nieve de purpurina y le saqué las fotos para el resultado final.